Esta presentación está enfocada principalmente a entender un poco el contexto en el que Bitcoin aparece, porque como es un sistema muy interesante y hay muchos incentivos en la adopción, cada vez hay más gente nueva, todos los días se están incorporando gentes nuevas al ecosistema, y lo que nos estamos dando cuenta es que mucha gente sigue confundiendo a Bitcoin con un sistema de pagos, o piensa que estamos hablando de un PayPal un poquito más eficiente, una cosa así. Entonces, antes de meternos de lleno a cómo funciona y hacer preguntas un poquito más específicas de lo que es Bitcoin, me gustaría dar primero un panorama un poco general de Bitcoin, a qué responde, o sea, por qué aparece Bitcoin. No es gratuita la aparición de Bitcoin y tiene un contexto sociocultural, histórico muy importante, que me gustaría pues hablar un poquito de eso antes de entrar de lleno en el tema, ¿no? Entonces, uno de los conceptos fundamentales que rodea todo este ecosistema, la idea de Bitcoin, bueno, quiero hacer una aclaración antes. Cuando hablo de Bitcoin en general, también estoy hablando de todas las criptomonedas, pero Bitcoin es la más grande, la más importante y es la primera, entonces podemos hablar de Bitcoin en términos genéricos. Cierro paréntesis. Entonces, uno de los conceptos más importantes alrededor de esta tecnología es el concepto de descentralización. Y esta es una idea que viene desde finales del siglo XVIII. Con la Revolución Francesa y todo este rollo, pues la gente empieza a promover más la idea de descentralización porque se empiezan a dar cuenta de que hay un fenómeno histórico que no había sucedido antes, que es la emergencia, la creación, la formación de los estados-nación, que hoy que para nosotros parece ser algo obvio, porque nacimos con ello y nuestros papás nacieron con ello, pero que no lo fue así siempre. Y entonces, una forma de entender lo que es un estado-nación es básicamente un territorio delimitado es un territorio delimitado que está administrado por una centralización. Y entonces este fenómeno fue ganando fuerza, y conforme fue ganando fuerza, pues también las consecuencias que tenía este fenómeno empezaron a despertar inquietud de la sociedad, y la idea de descentralización empezó a tener mayor popularidad en la población, principalmente en la población europea, donde se fue diversificando esta idea. Una de las principales consecuencias y lo que más preocupó a la gente de la centralización es la idea de total war, que lo llaman en inglés. O sea, un tipo de guerra que antes de la centralización de los estados-nación no existía. Y la total war es un tipo de conflictos armados que, a diferencia del pasado, involucran a todos los estratos sociales y en todos los niveles de vida de la población de un territorio delimitado. Antes de la caída de las aristocracias, la gente pensaba que las guerras eran cosa de ricos y que en el momento en el que se acabaran las monarquías iban a acabar también las guerras, porque era cosa de intereses de gente que tiene mucho dinero. Y cuando cayeron las monarquías se dieron cuenta de que no, que al contrario, la guerra se esparció a todos los niveles, porque la gente adoptó esta idea de que todos somos el Estado, de que todos somos la nación, de que todo lo que está dentro de un territorio delimitado así con una reja pertenece a una misma unidad que llamamos nación, que llamamos país hoy en día, y que por lo tanto la guerra involucra un ataque hacia todo eso. Y la Total War básicamente atacaba no solo a los objetivos militares como sucedía en el pasado, sino que atacaba también a las cuestiones que le competían nada más a la sociedad civil, a los recursos que eran para la sociedad civil y que no eran objetivos militares, etc., ¿no? Esa es una de las principales cosas que promovió la idea de descentralización, que sobre todo se fue desarrollando a lo largo del siglo XIX. Pero todo más o menos no iba tan mal durante el siglo XIX, porque la guerra cuesta dinero, la guerra es una cosa muy costosa. Entonces, a pesar de que si buscan en la Wikipedia un compendio de todas las guerras que hubo en el siglo XIX, pues hubo muchísimas, pero en su mayoría eran conflictos que duraban unos cuantos meses, un año, quizá dos, y cuando se pasaban un poco más de eso, pues era porque el conflicto tampoco no era tan intenso, porque la guerra cuesta mucho. Pero lo que empezó a suceder a partir del siglo XX es que para la era donde, bueno, ahora te voy a hablar más de esta persona, para cuando llega la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la guerra no se termina nunca. Y esto se da principalmente porque en el momento en el que ya tenemos una sociedad en la que toda la administración está centralizada, esa administración puede abandonar
lo que mantenía a esa sociedad ligada a un tamaño de la economía, que en este caso es lo que conocemos hoy en día como lo que era el gold standard. Entonces los gobiernos que tenían el monopolio sobre la economía y sobre la violencia abandonaban el gold standard y podían imprimir dinero interminablemente por el tiempo que querían. Entonces podían sostener guerras de forma interminable, y ese fue el fenómeno que empezamos a ver en el siglo XX. Curiosamente, al mismo tiempo de que los países abandonan el gold standard, tenemos que entender una cosa, ¿no? Las economías tienen un tamaño, o sea, aunque a veces es difícil medirlo, aunque muchos economistas de distintas escuelas no se ponen de acuerdo cómo, pero la cantidad de bienes y servicios e importaciones y exportaciones que tiene una sociedad, que tiene un grupo de gente que vive en un territorio específico, tiene un tamaño. Y si a eso está ligado un sistema monetario, pues ese sistema monetario, cuanto mejor sea la relación entre el tamaño de esa economía, pues ese sistema monetario es más eficiente. En el momento en el que se pierde esa relación porque los estados ya no respaldan el tamaño de su economía con la capacidad que tienen para comprar oro, simplemente pueden imprimir más dinero, y lo que están haciendo es creando una burbuja gigante, porque cada billetito, cada papelito impreso que crean hace que el resto de los otros pierda valor, ya que el tamaño de la economía no está cambiando. Por imprimir más billetes no cambia el tamaño de la economía, lo único que está cambiando es el valor de la unidad monetaria que está circulando. Y esto se dieron cuenta muchas personas. Este señor, John Maynard Keynes, pronto, no sé si han escuchado alguna vez el término de economía keynesiana. Este era un filósofo y economista inglés que se dio cuenta de que una de las formas más efectivas para incentivar la economía era simplemente inyectar más dinero, y esta idea pues le encantó a todos los gobiernos a partir de entonces, ¿no? En la Gran Depresión que causó la Gran Guerra en los años 30, Keynes lo que dijo fue, bueno, como la economía está deprimida, vamos a inyectarle más dinero, vamos a imprimir más papeles, vamos a inyectarle más dinero y vamos a incentivar la economía. Y esa idea se le hizo fabulosa a todos los gobernadores que hasta la fecha en el mundo predican con ese credo. Dicen, bueno, claro, si hacemos una cagada y destruimos un mercado por favorecer otro, no se preocupen, imprimimos más dinero y le inyectamos capital. ¿Y de dónde sacan el dinero los gobiernos? Pues los gobiernos no producen nada, los gobiernos se le quitan el dinero a la gente, pero una forma indirecta de obtener ese dinero de la gente es a través de este impuesto indirecto, que es simplemente imprimir más dinero, ¿no? Esto lo sabían perfectamente estas personas, y a lo largo del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, con el Tratado de Bretton Woods, Estados Unidos es el último país que se queda con todas las reservas de oro, pero eventualmente Estados Unidos también está en guerra todo el tiempo, y para costearse sus guerras, pues también con la era de Nixon terminan abandonando el gold standard. Entonces llegamos a una situación en los años 70 en los que ningún país del mundo respalda sus economías en oro, y básicamente estamos como en una especie de kermés global en la que toda la economía funciona a través de papelitos impresos que no están respaldados por nada. Entonces, esa frase de que escuchamos todo el tiempo de que la vida está cada vez más cara, es una falacia. No es que la vida esté cada vez más cara. Los productos que generan las industrias, los procesos que genera la tecnología son cada día más eficientes y con materiales más baratos, pero el dinero vale cada vez menos. El dinero, no sienten esa sensación de que como que se está evaporando todo el tiempo, es porque el dinero que tenemos no vale absolutamente nada, no está respaldado por nada. Antes al menos tenían la limitación los estados de que tenía que tener un respaldo en oro, y por lo tanto no podían engañar demasiado imprimiendo demasiado papel, porque la gente se iba a dar cuenta de que no tenían tanto oro. Pero en el momento en el que incluso Estados Unidos, que era el último país que tenía las reservas de oro, decide abandonar el oro porque ya se dieron cuenta de que todo el mundo se la pasaba engañando cuánto tenían, pues entonces entramos en una era en la que toda la economía global está basada en papelitos impresos. Entonces, hay economistas, como los keynesianos, que dicen, no importa, o sea, podemos vivir en una kermés gigante y no va a pasar nada. Pero hay muchas escuelas económicas que desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, a lo largo del siglo XX, decían, no, espérate, esto no nos va a llevar a nada bueno. Entonces, hay un análisis que viene desde la era de los griegos, de Aristóteles, en el que se distinguían los distintos tipos de dinero. O sea, dice, Aristóteles ya desde aquel tiempo se daba cuenta de que no todo el dinero es igual. El dinero es una tecnología tan antigua como el lenguaje, quizá más antigua, por lo menos más antigua que el lenguaje escrito.
Entonces se dieron cuenta de que cuando la gente usaba plátanos, por ejemplo, como dinero, o conchitas que recoges del mar, o cigarros como en las películas que tienen en la cárcel, todas estas son plataformas de intercambio de valor. Cuando la gente usa plátanos, a diferencia de las conchitas, pues hay unos dineros que son mejores que otros. Entonces el problema de los plátanos es que si el plátano se pudre o te lo comes, pues te estás comiendo también tu riqueza, ¿no? Entonces Aristóteles se dio cuenta de que el buen dinero, o mejor dicho, un dinero es mejor que otro en la medida en que cumpla con ciertas características, ¿no? Uno es que sea durable, como en el caso de los plátanos, pues si se acaban los plátanos, pues se pudren, entonces no es tan buen dinero los plátanos. Que sea portable. El oro, que es uno de los metales preciosos por consenso más antiguos, el consenso, ¿no? El oro ha estado ahí desde antes de que estuviéramos nosotros y va a estar hasta después de que nos vayamos. Pero el consenso en cuanto al valor del oro ha estado siempre. Sin embargo, por ejemplo, uno de los problemas que tiene el oro es que no es portable. Y si tú tienes tus ahorros en oro, pues no está tan fácil de que te los lleves a otro lado o que pagues el café ahí haciéndole raspaduras a tus centenarios, ¿no? Entonces el oro no tiene esta propiedad de portabilidad. Sería uno de los defectos, para poner un ejemplo de comparación. Otra característica interesante es la divisibilidad, que está ligada también a la fungibilidad. La divisibilidad, pues la palabra lo dice, ¿no? El oro lo puedes dividir hasta el nivel atómico si quieres, pero la fungibilidad es importante. La fungibilidad significa que dos unidades monetarias sean exactamente iguales, que tengan el mismo valor. O sea, por ejemplo, si tú recibes un billete de 500 pesos y el billete viene del narcotráfico, a lo mejor para ti ese billete no vale lo mismo que un billete que acaba de salir de la imprenta. Entonces eso hace que ese dinero no sea tan fungible. Entonces el que el dinero tenga una historia lo hace menos fungible. Un plátano no es exactamente igual a otro plátano, porque a lo mejor uno está más grande y pesa más que el otro, entonces eso lo hace menos fungible. Pero un gramo de oro es exactamente igual a otro gramo de oro que esté en otra parte del mundo. Eso es bastante fungible, ¿no? Otra característica importante es la reserva de valor, y esa es la más complicada de entender, porque es una pregunta casi filosófica. O sea, el valor que tienen las cosas es una cuestión imaginaria, ¿no? O sea, nada en este mundo tiene valor intrínseco nada más porque sí. Los humanos le damos valor a las cosas. Y en el caso que nos compete, que es en los sistemas monetarios, les damos valor a las cosas cuando tiene ciertas propiedades, como por ejemplo que tenga escasez y que realmente sirva como intercambio de valor. Esto no se le olvidó a las poblaciones humanas desde Aristóteles. Hay gente que lo ha tenido muy presente a lo largo de toda la historia, pero en la vorágine de eventos que sucedieron en las últimas décadas y siglos, pues simplemente los sistemas de administración de la economía ignoraron este tipo de cosas para llegar a la realidad en la que estamos hoy en día. Pero muchos economistas grandes, como Mises de la Escuela de Austria, como, bueno, Noam Chomsky, que está aquí en México ahora mismo, ayer de una plática en la UNAM, por cierto, hablando sobre la importancia de la descentralización. Otros economistas como Milton Friedman, o sea, hablan de la importancia que tiene tener una moneda sólida, de la importancia para la estabilidad económica que es tener una moneda sólida. Ahora, regresar al gold standard, pues hay gente que argumenta que eso sería imposible en la era tecnológica en la que estamos. Aquí está también José Mujica hablando de las ventajas que tendría poder adoptar una moneda única que no sea de nadie, ¿no? A lo largo de las últimas décadas del siglo XX van habiendo iniciativas para tratar de resolver ese problema que las administraciones centrales no le están dando importancia, pero mucha gente se está dando cuenta de que está causando graves daños. Desde los años 80 hay un movimiento, que a lo mejor algunos de ustedes están familiarizados, que se identifica como los cypherpunks, que es básicamente una ideología en la que comulga un grupo de gente que se dedica a desarrollar software y que creen en la idea de que a través del desarrollo de software y de la programación se pueden hacer cosas que sirvan para mejorar la sociedad. O sea, a través de la creación de lenguajes nuevos y su aplicación podemos hacer cosas en beneficio de toda la humanidad. Aquí está Julian Assange, ¿no? Parte de los cypherpunks, que está ahí encerrado en la embajada de Ecuador en Reino Unido por estar ventilando los trapitos sucios de los gobiernos, ¿no? Pero varias de estas personalidades aquí, desde los años 80, venían proponiendo
sistemas de pago electrónicos que pudieran resolver estos problemas de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí Adam Back desarrolló un sistema de pago que se llamaba Hashcash, en el que se desarrolló la idea de Proof of Work, o sea que para poder hacer una transferencia tuvieras que invertir una cantidad de capacidad de cómputo que probara que tú, por ejemplo, para evitar el spamming, ¿no? O sea, para que las transacciones o para que el flujo de la información no sea totalmente gratis, te tenga que costar algo y eso evite que haya simplemente ataques de información zombie y spam. B-Money también busca estos objetivos. Bueno, en general no vale la pena detenerlo mucho aquí, pero a lo que quiero llegar es que para cuando llega la crisis de 2008, en la que se juntan todos los pronósticos que venía diciendo toda la gente que iban a suceder, en la que la Reserva Federal de los Estados Unidos, por más que inyectó, esta vez de billones en inglés, que son miles de millones en castellano, ¿no? La Reserva Federal inyectando 29,000 millones de dólares para rescatar a estas instituciones de inversión, ¿no? 85,000 millones a la Reserva Federal para y aún así no pudieron detener la burbuja tan grande, el vacío tan grande que había en la economía mundial, en la disparidad, el vacío tan grande que se había creado por la disparidad entre la capacidad real económica que tenía la sociedad en ese momento y la cantidad de papelitos circulando por todos lados y pagarés, y estos que llamaban los CMOs, ¿no? Que son Collateralized Mortgages Obligations, que básicamente era transferir una deuda basura, de pasársela de una persona a la otra como la papa caliente, ¿no? Que nadie la quiere, entonces la van disfrazando y le van poniendo layers de documentación y disfrazándola para que termine en bancos en Sudáfrica, y de pronto todo eso les salió el tiro por la culata, ¿no? Explota la burbuja en 2008 y casualmente en esos últimos meses una persona de nombre Satoshi Nakamoto había estado trabajando en un protocolo que lo llama Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, y él lo publica a finales del 2008. Publica el artículo, lo publica en una mailing list en la que estaba, pues, sobre todo esta gente y otras personas más involucradas. Y en este protocolo, básicamente lo que hace el parteaguas del protocolo de Nakamoto es que resuelve el problema del double spending. Entonces, para los que no están familiarizados con eso, ¿qué es el double spending? La diferencia entre una moneda electrónica que realmente funcione y un correo electrónico, por ejemplo, es que si yo te envío un correo electrónico a ti y tú se lo envías a él y tú se lo envías a él, cada uno se puede quedar con una copia del correo electrónico. Podemos hacer tantas copias como queramos de un correo electrónico o de los videos de nuestros sobrinos, ¿no? Entonces, eso, algo que tiene que lo puedes copiar de forma infinita, no puede tener ningún valor, porque simplemente el valor que le puedas dar en un momento histórico determinado se va a ir diluyendo hasta el infinito cuanto más lo vayas copiando. Ese problema específico es una de las características que resuelve Satoshi Nakamoto. ¿Cómo lo resolvía el sistema bancario tradicional? Pues había una autoridad central en la que decía, si tú le haces una transferencia a él, tú me dices cuánto es esa transferencia y yo lo apunto en el libro de contabilidad, y entonces ahora sé cuánto tienes tú y cuánto tiene él. Y eso es lo que venía haciendo el sistema bancario tradicional desde el Renacimiento. Pero el problema con la centralización de la administración y los estados-nación en los que vivimos hoy en día es que los bancos ya no responden a las necesidades del liberalismo clásico. Los bancos son unas instituciones centralizadas, coludidas con la administración central, llámalo gobierno, llámalo como quieras, y entonces ellos ya no tienen que dar no tienen que rendir cuentas a nadie, y esa autoridad, esa forma que hacen para llevar el registro contable, lo pueden hacer sin tener que rendir cuentas a nadie, y además te obligan a entrar en ese sistema porque no puedes hacer transacciones que no sea sino con su sistema monetario. Entonces, lo que resuelve este protocolo es que se puede hacer una transacción de la persona A a la persona B sin que esté esa autoridad central involucrada, o sea, de una forma descentralizada, sin necesidad de que haya un policía ahí llevando las cuentas a todos y diciéndole cuánto tiene cada uno. De esa forma descentralizada, a través de un protocolo como los que se habían venido trabajando durante décadas, se consigue un sistema de pagos
peer-to-peer, de persona a persona, sin que haya la necesidad de intervención de una autoridad, ¿no? Entonces, alguna de las puntos importantes, ¿no?, que describe el protocolo es esto: un sistema puramente de persona a persona, ¿no?, en la que no se necesita una institución central, en el que se necesita una proof of work, o sea que no puedes hacer simplemente transacciones gratis y bombardear al sistema con transacciones fantasma y zombies, porque tienes que demostrar una prueba de trabajo. Y bueno, como estamos en la era del Internet, pues es un protocolo que funciona por encima del Internet y requiere una mínima infraestructura y pues bueno, por aquí dice más. Básicamente es de libre asociación, es descentralizado, está distribuido y opera básicamente como opera el Internet, en el que el Internet podemos entenderlo como una plataforma de intercambio de información, ¿no?, que no distingue por género, por nacionalidad, por la calidad de la información que quieres transmitir. Otra cosa es que las industrias que se han ido construyendo encima del Internet pues tengan sus preferencias y trabajen para clientes en específico o respondan a necesidades determinadas, pero el protocolo como tal es abierto y cualquier persona, sin necesidad de identificarse, sin necesidad de revelar la calidad de la información que quiere transmitir, lo puede utilizar. La misma idea se busca con esto, pero con el intercambio de valor. ¿Y por qué tiene valor? ¿Por qué tiene valor un Bitcoin? Bueno, pues porque tiene escasez, porque un Bitcoin no se puede simplemente copiar, no se puede falsificar, no se puede borrar del libro de contabilidad inmutable en el que están registrados todos. Por lo tanto, si entendemos Bitcoin como una plataforma de valor, es más fácil, si hacemos un símil con lo que es el Internet, ver cuáles son las ventajas que tiene, a diferencia de un sistema monetario como el que tenemos, en el que no puedes hacer una transferencia internacional tan fácilmente, en el que necesitas tener una cierta capacidad de poder adquisitivo para que te den permiso de tener una cuenta bancaria, en el que si a la entidad bancaria o al gobierno que controla el territorio en el que vives no le parece las actividades que tienes o perteneces a un grupo en el que no está de acuerdo, pues te pueden congelar tus bienes. Esto está por encima de todos esos obstáculos, ¿no? Entonces Bitcoin es una base de datos, ¿sí? En la blockchain, la cadena de bloques, ahorita hablamos un poquito más sobre eso, es una base de datos, pero también es un registro contable, también es un sistema de pago, también es una moneda, también es una reserva de valor, y porque básicamente es una tecnología nueva, ¿no? Ok, una definición que a mí me gusta de lo que es Bitcoin, y ustedes lo van a poder entender muy bien, es que es un protocolo, ¿no? Es un protocolo de programación que funciona a través de un modelo matemático de teoría de juegos. Para los que no están familiarizados con el término, es básicamente un juego, es una especie de combinación entre un bingo en el que están participando muchas personas y un sudoku, ¿no? Un problema muy difícil que tienen que resolver a través de una función hash. Una función hash es una función que le aplica, a la que pones un input, y el output es siempre, en este caso, una dirección alfanumérica de un tamaño determinado. Entonces, si la función alfanumérica que sale alcanza una dificultad determinada, no es tan determinada, es dinámica realmente, pero para fines prácticos, alcanza esa dificultad, la persona que logra primero encontrar esa dificultad es la persona que gana el bingo. Entonces esa es la forma de conseguir que la red sea distribuida y que no haya garantías de quién va a ser la siguiente persona que va a poder minar todas las transacciones. Vámonos un poco a este esquema que es un poco más fácil de explicar. Vamos a suponer que esta es la red Bitcoin, ¿no? la red del protocolo de Nakamoto. Entonces está compuesta de usuarios, está compuesta de nodos y está compuesta de mineros, básicamente. Entonces, los usuarios podemos ser personas como tú y como yo, y lo que están haciendo los usuarios es básicamente haciendo transacciones los unos con los otros. ¿Qué impide que la transacción que yo le haga a una persona sea una transacción fraudulenta o le haga una transacción en la que realmente no tengo esos fondos, o esos fondos ya me los gasté el día anterior y si se los vuelve a hacer otra persona, yo desarrolle mi propio software en el que puedo hacer? ¿Qué es lo que impide eso? Bueno, están los nodos que tienen el protocolo, tienen todo el protocolo en su nodo,
y están validando todas las transacciones que escuchan. Y es un protocolo muy simple, lo único que están validando es que del usuario 1 al usuario 2, tiene los fondos suficientes y esos fondos están respaldados por la clave privada que tiene este usuario. Entonces el usuario 1 le envía una transacción al usuario 2, el nodo la escucha y la valida o no la valida. Esa es una transacción válida o no lo es. Si no tiene los fondos, el nodo no la valida. Y si los tiene y cumple con todos los requisitos del protocolo, el nodo valida. El nodo básicamente es un ente altruista que está destinando un poco de capacidad de cómputo para estar validando transacciones que están viajando por el aire. Cualquiera puede ser un nodo porque lo único que tienes que hacer es descargarte el software y es lo que te garantiza que tú puedas hacer una transacción. Siendo un nodo, puedes validar tu transacción de la persona 1 a la persona 2 sin tenerle que pedir permiso absolutamente a nadie. Ahora, ¿cómo se incorpora esto al libro de contabilidad histórico y que nadie lo pueda defraudar y cambiar? Pues para eso están los mineros. Los mineros son los que están jugando el juego de bingo. Y su juego consiste en escuchar todo el número mayor de transacciones que se están publicando, válidas, porque si meten una transacción no válida cuando publiquen su bloque, el resto del ecosistema lo va a rechazar. Y lo que están haciendo los mineros es concursar para que el primero que encuentre un bloque, o sea, un archivo en el que están almacenadas todas las transacciones que escucharon en los últimos 10 minutos, después de aplicarle una función hash, y esa función hash encuentre la dificultad, el primero que lo logre, anuncia que encontró el bloque, los demás, todo el ecosistema, los nodos y los otros mineros validan que realmente cumple con todo el protocolo, y entonces, si es así, si se cumple con todas las condiciones, se añade un bloque nuevo a la cadena de bloques. El primer bloque se minó en enero de 2009, el primer bloque de Bitcoin, y desde entonces, en promedio cada 10 minutos no ha parado hasta la fecha. Es un protocolo que nadie ha podido hackear, nadie ha podido censurar, nadie ha podido tumbar hasta la fecha y no se le ve para cuándo lo vayan a poder hacer. Porque es bastante simple, o sea, las reglas se resumen en términos generales a lo que acabo de decir. Cada 10 minutos en promedio, un minero que puede estar en cualquier parte del mundo y puede participar de forma anónima y no tiene que revelar su ubicación, cada 10 minutos en promedio un minero mina un bloque con todas las transacciones que se han estado generando en los últimos 10 minutos, y cuando el ecosistema valida que ese bloque cumple con las reglas del consenso, se añade a la cadena de bloques que está registrada en todos los nodos que están también distribuidos por todo el mundo. Por lo tanto, la probabilidad de poder hacer un fraude, o sea, poder cambiar alguna de las transacciones de la cadena de bloques, es casi imposible, porque cualquier cambio que hagas en los bloques, tanto en el primero como en el último, tanto el primero de la historia en 2009 como en el último que se minó ahora, cualquier cambio que hagas hace que la función hash resultante cambie y por lo tanto es conspicuo para todo el resto de la cadena. Entonces eso hace casi imposible que se pueda defraudar el protocolo. ¿Qué es lo que hace este nuevo tipo de dinero electrónico mejor que lo que hace los papelitos que imprimen los bancos? Bueno, pues mira, durabilidad. Los papelitos, pues ya vimos más, sobre todo estos que son más de plástico, pues se te rompen casi, ¿no?, hasta de verlos. Un Bitcoin, pues hasta donde se ve, digo, mientras no lleguemos al apocalipsis zombie, pues parece ser que un Bitcoin que ha sido minado no se le ve para cuándo se vaya a destruir, ¿no? O sea, mientras siga habiendo internet, mientras siga habiendo electricidad, los Bitcoins van a estar ahí registrados por el resto de la historia de la humanidad. O sea que en cuanto a durabilidad, pues Bitcoin 1, bancos 0. Portabilidad, puedes enviar una transacción desde cualquier parte del mundo hasta cualquier otro lugar sin revelar tu ubicación, de forma totalmente anónima, sin que nadie la pueda bloquear, porque hoy en día ya ni siquiera necesitas una conexión a internet para hacer una transacción de Bitcoin. Blockstream, que es una empresa, acaba de lanzar un satélite en el que puedes anunciar transacciones de Bitcoin por SMS. O sea que ni siquiera necesitas conexión a internet para transferir un Bitcoin de una persona a otra, ¿no?, o una fracción de Bitcoin. Es imposible que ningún agente gubernamental o maligno pueda bloquear las transacciones de Bitcoin. Tendría que apagar el internet de forma permanente para que se detuvieran las transacciones de Bitcoin. O sea que pues, portabilidad. nos pedía el Centro de Cultura
dejar esto a las 10 de la noche. Ya les pedimos 10 minutos más, ya no nos dieron. ¿Cuánto tiempo tenemos? A partir de ahorita, ¿no? 10 minutos. Ok, perfecto. Pues acabo rápido para que haya un poquito de preguntas y respuestas y ya está, ¿no? Para acelerar esto, divisibilidad, bueno, cada Bitcoin lo puedes dividir 100 millones de veces y ese protocolo se puede incluso modificar si es necesario, pero hay Bitcoins para toda la humanidad. Y el valor intrínseco, bueno, este es el punto más interesante, ¿no? Porque la gente del mundo financiero tradicional no entiende cómo algo digital, bueno, no es fácil tampoco, no entiende por qué algo digital puede tener valor, pero si entendemos cómo funciona la tecnología y entendemos la materialidad que tiene este nuevo sistema monetario, pues podemos ver por qué un Bitcoin tiene valor. Escuché hace poco de un grupo de mineros que dicen que actualmente aproximadamente minar un Bitcoin está costando en términos de inversión de hardware y de electricidad sobre todo, pues alrededor de $1,000, ¿no? Minar cada Bitcoin que se genera cada 10 minutos. O sea que el valor intrínseco es mucho mayor al que tiene el sistema monetario tradicional. El desarrollo del ecosistema Bitcoin está ya en un momento de una curva exponencial. O sea, hay una empresa en Estados Unidos que se llama Coinbase que presume de tener aproximadamente más de 10,000 usuarios diarios que se están apuntando. O sea, el nivel de adopción es gigantesco y tiene lógica porque la plataforma ya está hecha, los cables y las computadoras ya están fabricados. No es como los 20 años que le tardó el Internet en lograr una adopción importante. En el caso de Bitcoin ya está el cableado, solo se necesita desarrollar el software y que la gente lo aprenda a usar. Empresas que te permiten hacer pagos con tarjetas de prepago, con tarjetas Visas para que puedas pagar en el Oxxo, para que puedas retirar de un cajero Santander, todo eso hay cada día más. Habemos gente que ya no tenemos cuentas en el sistema bancario porque no nos conviene, o sea, no tiene sentido tener tu dinero en el sistema bancario, ¿no? Entonces el ecosistema está desarrollándose a un nivel impresionante. Por lo mismo también el precio. Ok, y quiero cerrar con algunas citas así de personalidades célebres, ¿no? No sé si lo conozcan, pero Roger Ver es uno de los principales promotores y yo creo que esta frase tiene mucha razón. O sea, dice que el Bitcoin, después del Internet, ha sido el invento más importante que va a haber la humanidad, sobre todo por el cambio social que va a provocar, ¿no? Bill Gates también tiene una entrevista famosa que pueden ver en YouTube cuando habla de Bitcoin y como que no se quieren meter mucho, no se quieren mojar mucho, pero realmente terminan diciendo lo que es sólido, ¿no? O sea, es un sistema mucho más eficiente. Y hay una entrevista que me encanta y con esta quiero cerrar la plática, que es cuando le preguntaron a Obama siendo presidente qué opinaba sobre Bitcoin y dijo, el problema, hablando para él y sus amigos, es que una persona que tiene bitcoins es como si tuviera un banco suizo en su teléfono celular, ¿no? Claro, es un problema para los bancos, pero para los usuarios, para todas las personas que no somos banqueros o que no trabajamos para el gobierno, pues no es ningún problema, es todo lo contrario. Entonces, básicamente es eso. Vamos a ver si tenemos tiempo de algunas preguntas y respuestas y pues muchas gracias. Bueno, quien tiene preguntas, lo bueno es que Gus me prometió no hacer ninguna mención política en su plática. Hola, buenas noches, felicidades. Muy buena plática. Quisiera saber tu opinión acerca de, bueno, lo que hablabas, ¿no? En esta última frase, dices que era como tener bancos en tu billete, bueno, en tu teléfono. En este año, si no mal recuerdo, tuvimos un ataque a ciertas industrias donde bloqueaban sus computadoras y, bueno, para liberarlas pedían transacciones en el ransomware. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué políticamente crees que se pueda adoptar el Bitcoin sin que tengan que pasar ese tipo de situaciones donde son un poco ilícitas? A ver, si políticamente te refieres a la adopción del sistema político. Exacto, si realmente una nación yo creo pudiera que, yo creo que el gremio político va a ser el último en adoptarlo, bueno, al menos el último en reconocerlo. Como individuos, hasta es como el Internet, o sea, incluso en los países donde han bloqueado el Internet, los mismos gobernantes necesitan usar el Internet, así que lo tienen que volver a aprender, ¿no? Con esto es igual, o sea, aunque los reguladores lo quieran prohibir, ellos mismos lo van a necesitar. El sistema bancario se va a tener que cambiar este sistema si no quiere quebrar. O sea, esto se va a comer esto, Uber, hay una frase que me gusta mucho que dice Bitcoin is going to Uber the banks. O sea, le va a pasar lo que está haciendo Uber con los taxis, ¿no?
Es verdad, o sea, ya lo estamos viendo, ¿no? Cada vez somos más gente los que no necesitamos el sistema bancario. Entonces, pero respecto a las transacciones ilegales y las cuestiones ilegales, mira, esto es igual que todo. O sea, el Internet al principio decía que se usaba para pura pornografía y para transacciones ilegales. Puede ser que sí. O sea, esto quizá los primeros en adoptarlo, como cualquier tecnología, como la primera vez que se inventó un cuchillo, pues probablemente lo hicieron para hacer cosas malas. Pero la mayoría de la gente en el mundo no se dedica a hacer cosas malas. Y la mayoría de la población se dedica a tratar de contener a los actores malignos. Entonces, que va a haber ataques, que va a haber fraudes, que ya hay todo el tiempo, sí, seguramente. Pero al final, pongamos el caso del Internet, yo creo que eso no es un motivo ni de preocupación, ni de que vaya a frenar la adopción. Gracias. Una pregunta, es más como de concepto. Entiendo Bitcoin funciona en nuestro Internet actual, pero basándonos en la descentralización, si queremos pasar a otras plataformas como Hyperbodia, que funciona con CDJN, ¿cómo podríamos hacer esa migración? Porque Hyperbodia sigue siendo como un Internet descentralizado, ¿no? Mira, probablemente la migración de una plataforma a otra o de un lenguaje a otro, si es posible hacerla de forma eficiente, se va a llevar a cabo. Y si no es posible, pues simplemente va a ser desplazada una blockchain por otra. Hoy en día hay cientos, yo creo que ya hay miles de blockchains diferentes compitiendo por el volumen de mercado que tiene Bitcoin. Entonces, si el protocolo de Bitcoin no es capaz de migrar de una plataforma a otra, lo va a hacer la siguiente. Entonces, es una tecnología que ya no se va a ir a ningún lado. Bueno, mi pregunta es, actualmente, ¿quiénes, con eso hablo de personas físicas, lugares, lo que sea, hacen transacciones con Bitcoin? Y, o sea, ¿quiénes dan bienes y servicios utilizando Bitcoin actualmente? Ok, la adopción de los negocios formales, digamos, o sea, de una tiendita de autoservicio que pues tiene que estar regulada y tiene que pagar sus impuestos y tal, no es tan sencilla porque evidentemente tú declaras lo que quieres, o sea, esto está diseñado para que no se pueda regular y no se pueda fiscalizar arbitrariamente. Entonces, un negocio que quiere estar perfectamente regulado, pues se va a tener que esperar a que su gobernador local escriba una ley para decirle cuánto de lo que ganó tiene que pagar en impuestos. Por otro lado, como la demanda es tan grande, habemos gentes que tenemos tarjetas de prepago, Visas o Mastercards que te mandan desde Gibraltar o desde las Islas Caimán, con la que puedes pagar en el Oxxo perfectamente y entonces ya no necesitas que la persona del Oxxo acepte bitcoins. Tú se lo pagas igual indirectamente, porque la demanda es demasiado. Entonces, aunque se resistan los comercios no, pero la regulación se resista a que los comercios adopten esto, van a encontrar la forma de entrarle por otro lado. Las personas como las de mi equipo que están aquí y personas de todo el mundo, nosotros nos pagamos con Bitcoin todo, ¿no? O sea, no tiene caso hacernos una transferencia bancaria que se va a tardar 3 días hábiles. O sea, esto es 24 horas todo el tiempo. Sí, tengo una duda como medio técnica, ya, muy rápida. No entiendo la parte de esto de los dineros, o sea, cómo fabricas un Bitcoin? Es la pregunta, o sea, para fabricar monedas o billetes, ¿no? Pues usas papel, los papeles vienen de los árboles, ¿no? Y en este caso, pues la Bitcoin, ¿cómo la creas? Como es una tecnología nueva, no es tan fácil, ¿no? Agarrarla a la primera. Mira, así voy a tratar de responderlo lo más rápido posible. Se le llama minar, pues como una metáfora de la minería de los metales preciosos, ¿no? Porque minar metales preciosos te cuesta dinero. O sea, la diferencia entre imprimir papel y minar oro es que conforme pasa el tiempo y hay más oro del que extrajeron, pues tienes que excavar cada vez más hondo y te cuesta más dinero. Por lo tanto, minar es una prueba de trabajo. El que trae un gramo de oro recién minado quiere decir que invirtió tiempo en hacerlo, ¿no? Entonces, esto funciona bajo la misma lógica. ¿Cómo se generan los bitcoins? Es una generación determinada matemáticamente, en una curva, es una función que se le llama geométricamente decreciente. O sea, básicamente, en los primeros 4 años de vida de la blockchain de Bitcoin, cada 10 minutos, cada que se encontraba un nuevo bloque cada 10 minutos,
el minero que encuentra el bloque, la primera transacción que mete en su bloque es una transacción que él mismo se inventa para sí mismo. Y así es como se generan los bitcoins, ¿sabes? Ahora, si esa transacción que él se hace a sí mismo es de más o de menos de lo que dice el consenso, cuando publique su bloque y diga, gané el bingo, aquí está, nosotros le vamos a decir, no, espérate. O sea, no estás cumpliendo con las leyes del consenso, así que ponte a concursar otra vez y seguimos con el siguiente, ¿sabes? Entonces los mineros tienen todo el incentivo para no hacer ningún fraude, pero dentro del consenso está que cada 10 minutos el minero que encuentra el bloque se inventa una transacción a sí mismo y así es como se generan los... Esa es la recompensa, es el incentivo que tienen los mineros en invertir en hardware y en poder de procesamiento para darle seguridad a la red de Bitcoin. Entonces cada 10 minutos se están generando en este momento 12.5 bitcoins, que equivalen más o menos a un 4% de inflación anual, y cada 4 años se reduce a la mitad, por eso se llama geométricamente decreciente, porque si la graficas es como una, ¿sabes? Como un bloque que se va haciendo chiquito. Con el tiempo cada vez se van a minar menos bitcoins, menos bitcoins, y eso hace que la oferta es menor y por lo tanto la demanda aumenta y el precio aumenta siempre. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cualquier otra cosa, si quieren, lo podemos ver afuera. Sí. Bueno, digamos, ya entendí el concepto de Bitcoin, ya tengo como los fundamentos, le quiero entrar. ¿Cuáles son los primeros pasos y cuáles son, digamos, las entidades que existen aquí en México o, no sé, a través de todo Internet para poder empezar a usar la forma más fácil de empezar es descárgate una wallet, ¿no? O sea, una cartera electrónica, que es una aplicación que te descargas en 30 segundos, ¿no? Las más famosas, yo te puedo recomendar Jax, que se escribe JXX, Mycelium, hay muchas, ¿no? Y los bitcoins los tienes que comprar, o sea, los tienes que comprar a alguien, o alguien te tiene que pagar en bitcoins, porque no se generan nada más así. Entonces, lo que sea que sabes hacer bien, por lo que te pagan en el sistema tradicional, puedes ofrecer eso como un servicio a las personas que tienen bitcoins, que ya son muchas, y entonces te pueden pagar a través de eso, o puedes entrar a una plataforma, a un exchange, a una casa de cambio virtual, en la que te pones en contacto con gente si les compras directamente. Quiero comprar 50 pesos de Bitcoin, venga, mándamelos, te los doy en persona, o te los deposito en un banco, o nos vemos, depende del saco de la pedrada, ¿no? Si vas a comprar 50 pesos o 5,000 pesos, nadie te va a estafar por eso, porque es gente que se dedica a eso y están calificados y regulados. También hay empresas que ya se dedican a vendértelo con tu tarjeta de crédito. Aquí en México la más famosa se llama Bitso, que le están dando una conferencia aquí en el Hilton en este mismo momento. Los de Bitso están haciendo un servicio muy bueno y le dan el servicio a la gente, es de las formas más fáciles de comprarlo. Pero Bitso es como un banco también, o sea, ellos tienen todos tus datos. Cuando Hacienda finalmente haga su ley fintech, el gobierno va a llegar a Hacienda y te va a decir, bueno, tú compraste bitcoins en 2017 y ahora estamos en 2020 y ya subieron 20 veces de valor, así que vas a tener que decir, te voy a decir yo a ti cuánto me tienes que pagar, ¿no? Entonces, justamente defeat the purpose, ¿no? O sea, el problema de algunas de estas empresas centralizadas es que están replicando el modelo del sistema bancario para que sea más amigable para la gente, pero a veces arrastran muchos de los problemas del sistema bancario. Pero es muy fácil, o sea, haz una búsqueda en Google, ve cómo funciona, descárgate una cartera, aprende a usar y compra 100 pesos de bitcoins y aprende a enviar y así. Gracias. Bueno, pues creo que ya nos tenemos que ir. Si cualquier persona tiene más dudas y eso, podemos hablar. Pero vamos a hacer una prueba de